Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde, noche. Estamos una vez más, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo, compartiendo el mensaje. Y pues estamos concluyendo el tema La senda de los justos, que la vez pasada compartíamos que el Señor Jesucristo había puesto altas las expectativas cuando dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos. Y entonces estábamos viendo cómo se clasificaban desde aquel tiempo, por decir, las 7 características de los fariseos, y tomábamos como referencia el verso de Proverbios, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Al final decíamos que la luz de la aurora es cuando aparentemente en la madrugada se pone más oscuro, pero también decía que es un efecto comprobado científicamente, un efecto psicológico, que es por la adaptación de la oscuridad que se percibe como que antes del amanecer está más oscuro en el ambiente. Y decíamos que no nos acostumbremos a la oscuridad, a que nuestros ojos se acostumbren a la oscuridad, porque no vamos a percibir la luz de la aurora, que también comprobado científicamente que dura de 10 a 15 minutos la luz de la aurora, y luego da paso a los rayos del alba, y luego y ahí ya sigue el amanecer. Pero hoy vamos a concluir este tema. Vamos a hablar de las sendas. Ya hablamos de los justos, las actitudes que, que el Señor reprobaba, por eso enfrentaba a los fariseos. Y también hoy en día hay mucho fariseísmo moderno. Eso no lo podemos negar. Los que hemos visto eso, o los que han visto eso, pues lo confirman, de que hay mucho fariseísmo moderno. Pero ahorita nos vamos a enfocar en las sendas. ¿Qué son las sendas? Pero no sin antes hacer una oración que sea como siempre, y siempre el Espíritu Santo que ponga la palabra en la mente, en el corazón, que dé la dirección correcta para que el que escuche, el que vea, sea y salga edificado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu Espíritu Santo que está aquí en la tierra guiándonos a toda verdad, a toda justicia, enseñando tu palabra, Señor, sin adulterarla, sino simplemente lo que la palabra dice en sus términos hebreos o en sus términos griegos, que es como fue escrita tu palabra, Señor, desde el primer siglo. Por eso, Espíritu Santo, hoy te damos gracias, porque tú eres el que llevas esta palabra a la necesidad de tu pueblo, de tus hijos y de los que escuchen esta palabra. En el nombre de Jesús, damos gracias. Aleluya. Pues vamos a hablar de las sendas de los justos. Hay varias sendas, pero yo enumeré solamente algunas porque el tiempo no nos va a dar para mucho. Y yo creo que son de las más importantes a través de la historia del pueblo de Israel, a través de la historia de la iglesia. Yo creo que sin estas acciones de los hombres, difícilmente podríamos llamarnos cristianos. Pero estamos luchando, y cada día enfrentamos una lucha diferente. Yo estoy seguro que todo aquel que diga, yo no tengo lucha, yo no tengo pruebas, yo estoy pura bendición, y cuidado. Si no tienes ataques en tu vida, escudriña tu vida.
porque desde los justos del Antiguo Testamento sufrieron vituperios, injurias, blasfemias, persecuciones, y a muchísimos los mataron. Y esto nosotros lo vemos en la mera escritura, que hoy conocemos como la Biblia. Así es de que es sufrida la senda de los justos, es sufrida. Pero ¿quién dijo que iba a ser fácil el Evangelio? Y no solamente en el Antiguo Testamento. Vemos en el Nuevo Testamento un Esteban apedreado, un joven. Y cuando nosotros hablamos de jóvenes, estamos hablando de 18, 20 años, que ya son adultos, pero igual son jóvenes. Entonces vemos a un Esteban apedreado, vemos a un Pedro encarcelado, vemos a un Pablo, a un Silas encarcelados, latigueados. Todos ellos sufrieron grandes persecuciones por causa del Evangelio, pero es la senda que reconocieron que era la correcta. Entonces, bíblicamente vemos que hay sendas, en la Biblia vemos que hay sendas de lo que vamos a enfocarnos. Hay veredas, hay caminos y hay calzadas. Y eso nos lo registra la Biblia mayormente en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo dice que lo que en el Antiguo Testamento quedó escrito, para nuestra enseñanza quedó escrito. Entonces, la senda es un angostísimo camino, por decirlo así. No es un camino, pero nos hemos acostumbrado a todo decirle camino. Si es una vereda, me fui por el camino aquel. Si es una carretera, me fui por el camino aquel. Pero la senda rigurosamente es una parte donde solamente cabe una persona, porque la vereda es un poco más amplia, donde ya transitaban las personas con algún animalito o algo, era más amplia. Pero según los conocedores de, de este, de este tipo de situaciones, dicen que la senda no podían transitarla dos personas a la par. Podría haber una fila de 10, 15 personas, pero todos uno por uno, porque no había manera de que transitaran dos por una senda. Entonces, desde ahí ya la palabra de Dios nos va diciendo que la senda es exclusivamente personal, para que una persona la transite y pase por ella. Que vienen muchos detrás de nosotros o nosotros vamos detrás de otros, pero la senda es personal y no hay manera de que vayas a la par de otro o que yo vaya a la par de otro. La vereda sí, y obviamente el camino es más espacioso que la vereda y que la senda. Y ya nosotros ya lo conocemos desde la antigüedad, el camino a Damasco, el camino a Babilonia, el camino a Jerusalén, donde cabían carretas, se transitaba libremente por esos caminos, obviamente hechos por el hombre. Pero dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son, son caminos de muerte. Entonces, el camino es para darle destino a una persona o a muchas personas, pero depende con quién vayas en el camino o cómo percibas el camino que vas, valga la redundancia, caminando o que vayas siguiendo. Ese te va a llevar a la vida o te va a llevar a la muerte. Y lo dice la escritura. Inclusive era una forma de vida más específica, porque el apóstol Pablo dice, yo perseguía a los de ese camino. Era una forma de vida la que ya se habían hecho por seguir en aquel entonces a Jehová, al Padre eterno, al Dios todopoderoso. Entonces,
Hay caminos que te llevan a la vida y vas entre mucha gente, pero si la influencia que te llega en ese camino te llega a desviar, ese camino que a ti te parece correcto, te va a llevar a la muerte. Y quizá no meramente la muerte física, sino la muerte espiritual. Conociendo ya el destino que ibas siguiendo en ese camino. Y la calzada es todavía mucho más amplia. La palabra hebrea para calzada vierte esta palabra como un viaducto. Entonces, la calzada era para ampliar la visión y para librar obstáculos. Ese es un viaducto, así como lo vierte la palabra hebrea. Entonces, ahorita podemos creer y pensar que mucha gente, y te hablan de la visión, tú tienes que tener una visión amplia, mírate así y así, están siguiendo calzadas, pero dice Isaías, de parte del Señor de los ejércitos, dice, mis calzadas están deshechas, no hay visión, verdaderamente no hay una visión espiritual. Hay muchos, aparentemente, ministerios que están queriendo darle visión a la gente con labia, con mentiras, con engaños. Y los que sean verdaderos, está bien, qué bueno, porque sí hay ministros verdaderos que tienen una visión diferente. Y hablo diferente con relación al pecado, que no se dejan influenciar por el pecado, que no se dejan influenciar por el engaño. Entonces, la Biblia nos registra sendas, veredas, caminos y calzadas. Pero lo que nos importa es la senda, porque se hace personal. Tú puedes tener una visión amplia y qué bueno espiritualmente, y si Dios la respalda, mejor todavía. Pero nosotros tenemos que estar parados en la senda. Como dice Proverbios, el texto base de esta palabra. La senda de los justos es como la luz de la aurora. La senda es la que nosotros debemos de pretender estar y caminar. Si nadie a la par que te esté mal influenciando. No, claro, tú tienes que convivir en la iglesia donde vas, a donde te congregas. No es a pensar que te estoy diciendo que tienes que aislarte, no, al contrario. Y más si tú traes una palabra de ánimo que levante, que edifique, que proyecte dentro del parámetro del Espíritu Santo. No te debes de aislar. En la iglesia tú debes de convivir sanamente, debes de tener relación con los hermanos, con el pastor, pero en la senda te hablo espiritualmente, aislarte de las malas influencias, que no se te pongan a la par con malas influencias, con proposiciones incorrectas, con palabras engañosas, porque eso te puede sacar del propósito de Dios. Pero vamos a ver Jeremías en el capítulo 6 y en el verso 16. Dice Jeremías, así dijo Jehová, párense en los caminos y miren. Miren, la primera observación de Dios. La gente ahorita va sin freno, deprisa, afanado en aparentemente llegar a su destino, a su propósito, pero dice el Señor, párense en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas,
Y ahorita a nadie le gusta preguntar. Hay veces que creemos que todos lo sabemos ya teniendo 1, 2, 3, 5, inclusive teniendo 20, 30 años en el Evangelio. A veces pensamos que no tenemos por qué andar preguntando, pero la palabra de Dios siempre nos está enseñando algo bueno para nuestras vidas. Dice, y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él. Y esto provocará, dice, y hallarán descanso para su alma. Aquí ya no dice plural, porque si le está hablando a todo un pueblo o a una nación o a nosotros mismos en la actualidad, porque la palabra actualmente le habla ahorita a millones de personas, así el Señor no dice en plural, dice, y hallarán descanso para su alma, individual, para tu alma. Mas dijeron, no andaremos. Mire cómo es el hombre de obstinado. Dios está dando la solución para que la gente tenga descanso, para que a la gente le vaya bien, y el hombre con la mano en la cintura, como se dice, le responde a Dios, no andaremos. Que anden los que necesiten buscar algo más, que anden los que no saben, los que necesiten preguntar para que les enseñen. Nosotros no, nosotros estamos bien, no andaremos. Esa es la arrogancia humana de que Dios está hablando y Dios está tratando de dar dirección, pero el hombre se bloquea en su entendimiento, mal entendimiento, y el hombre se cierra en su conocimiento y tiene la osadía de decirle a Dios no. Aquí le dijeron, no andaremos por esas sendas antiguas, no nos interesa. Estamos bien por donde vamos. ¿Yo por qué me tengo que detener si ya estoy a punto de conseguir mi ministerio? Ya estoy a punto de conseguir que me promuevan, que me proyecten, que me asciendan. Y Dios está diciendo, detente, mira, busca las sendas antiguas. Y el hombre creyendo que ese es o lo que lo va a llenar, dice, no, no lo necesito. Ya en un poquito más me promueven. Me la van a dar de líder de jóvenes. Me la van a dar de líder de varones. Me la van a dar de pastor. Me la van a dar, ya voy a salir de, de el congreso virtual de profetas. Mira, hasta virtualmente salen profetas y apóstoles. Dice, no, yo ya voy a ser profeta, pero no es eso como el Señor se movió. No es eso como se movieron los apóstoles. ¿Se imaginan los tiempos del apóstol Pablo? Vamos a hacer un congreso porque hay que levantar más apóstoles porque la tierra a conquistar o los terrenos a ir a dar a conocer el evangelio no los podemos abarcar nosotros solos. Vamos a hacer un congreso y ahorita se desviven por congresos, haciendo ministros y ministerios a la percepción del que va a dar el congreso ese, o los que vayan a dar, porque siempre son 4 o 5, de 3 para arriba, siempre son. Entonces Dios siempre está pidiendo un alto, fíjate por dónde vas. Pero cuando el hombre se siente seguro, dice no, no, y ahorita Dios raramente le va a hablar a una iglesia como le hablaba a Isaías. Podrá hablarle a alguien, como le hablaba a Isaías, pero si no es prosperidad, si no es bienestar, si es corrección, si es reprensión, si es dirección, dice, no, eso no es de Dios, eso, Dios no me está hablando. Así no es como Dios habla. En la actualidad todos quieren prosperidad, proyección,
dirección, todos quieren, todos quieren poder y poder rápido, así instantáneo, para poder hacer lo que yo tengo en mente hacer. Pero ¿qué es eso de las sendas antiguas? Mire lo que nos dice la palabra hebrea, olam, es esta palabra hebrea olam, que quiere decir escondido. Y también se entiende como punto de desaparición. Fíjese lo que es una senda. Es algo que está escondido. Es un punto de desaparición y generalmente tiempo fuera de la mente. O sea que cuando el hombre se mete a la senda antigua, se pierde el tiempo real en esa persona. Ya cuando menos se acuerda, hizo algo de parte de Dios pero ¿a qué horas? No, pues yo pensaba que me había tardado 5 minutos. Se pierde el tiempo en la mente, porque Dios mete en una atmósfera espiritual. Esa senda es una atmósfera espiritual. Los caminos que seguimos aquí, que aparentemente, como dijo Salomón, hay caminos que al hombre le parecen correctos o de vida, pero su fin son caminos de muerte. Entonces esta palabra antigua, senda antigua, viene del hebreo olam, que quiere decir algo escondido. Es un punto de desaparición y generalmente un tiempo fuera de la mente, o dígase de otra forma, la eternidad. Entonces esta senda nos lleva a la eternidad. Y la gente podrá decir, pero yo ya soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Pero el Señor Jesucristo dijo, el que persevere hasta el final. Pero ¿cómo vas a perseverar? ¿Sentado? ¿Inmóvil? No, la perseverancia es un camino, ir caminando. Entonces, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y esta palabra antigua, que se traduce del hebreo olam, tiene su raíz más antigua, alam. Esta palabra hebrea que de aquí se desprende olam, de esta palabra alam. Esta es la raíz antigua, que quiere decir velado a la vista. Es algo que no vas a encontrar así nada más. Es una búsqueda de que anhele el hombre esa senda, que procure encontrar esa senda, que decida encontrar esa senda, porque es algo velado a nuestra vista natural. Es algo velado a nuestra vista natural. Y los hombres del Antiguo Testamento que llegaron a transitar por esta senda fue porque Dios se les mostró. Decía hace muchos años un hermano, ya quisiera yo ver un ángel. Es más, ni el ala de un ángel he visto. Bueno, la senda menos la vamos a ver. Si no es el propósito de nuestra vida encontrarla. Por eso dice el Señor, le dice a Jeremías, hagan un alto en el camino y miren, busquen y pregunten por las sendas antiguas. Entonces es detener nuestro frenético caminar, a veces casi corriendo por querer o tratar de alcanzar mi propósito, que quién sabe si sea el propósito de Dios. Y no nos detenemos, no miramos, no preguntamos. Por eso no se revela la senda antigua, porque está velada a nuestra vista natural. Tenemos que tener ese deseo, tenemos que tener ese anhelo de buscar eso para poder llegar a Dios.
Y es difícil en nuestros tiempos, claro que es difícil, como decía al principio, pero no es imposible. Que tenemos muchas dificultades, pero no es imposible, no es imposible. Vamos a ver algunas sendas. Decíamos que esta palabra olam, viene de la raíz primitiva alam, velar de la vista. Pero Dios se la mostró a todos aquellos que pudieron acercarse a Él, porque primero buscaron intencionalmente encontrar a Dios. Y nosotros lo vemos, nosotros lo vemos a través de las Escrituras. Solamente como referencia, para tener la certeza que es la palabra de Dios. Dice en el capítulo 4 de Génesis, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y nosotros ya conocemos la historia. Por esa diferencia de ofrenda, entonces la primer senda antigua la vemos en Abel, la senda de la ofrenda. Y quizá puedas pensar, ya va a empezar a hablar de dinero. Y ya lo he dicho varias veces, pero como que el Señor pone dar otra palabra. Pero me gustaría hablar del diezmo y decirle lo que no le han dicho del diezmo. Nunca yo he oído ese punto del diezmo. Por eso digo, si Dios me permite, en la primera ocasión, vamos a hablar del diezmo y le voy a hablar lo que nunca le han dicho del diezmo. Y entonces ahí se van a caer vendas y se van a despejar dudas. No porque yo sea mayor que otros, no, porque Dios a quien quiere le revela su palabra. Pero para eso tenemos que estudiarla. No nada más seguir lo que otros dicen, porque bien sabemos que se habla del diezmo de Abraham, se habla del diezmo de Jacob, pero ¿por qué no se habla del diezmo de Isaac? ¿Por qué no se habla del diezmo de Isaac? Es más, ni siquiera en los registros de las tradiciones rabínicas, válgame la redundancia, no hay registros de que Isaac diezmó. No hay ningún registro de que Isaac diezmó. Se habla y decimos, es que el diezmo de Abraham era el diezmo de gratitud, donde no había ley. El diezmo de Jacob, el diezmo de conveniencia, porque le dijo, si me proteges, yo te daré el diezmo de todo. ¿Y de dónde sacaron esa intención de diezmar? Pero eso nadie lo ha dicho, pero no nos vamos ahorita a desviar. Pero solamente que se le quede esto en su mente. No hay registros, ni siquiera en las tradiciones rabínicas, de que Isaac diezmó. Y le dijeron a Abraham, en tu simiente te será llamada descendencia. Entonces nuestro padre es Abraham por la fe, pero nosotros somos en la simiente que es Isaac. Así de que Dios permita que en un momento pueda hablar de eso. Pero la primer senda es la senda de Abel, la senda de la ofrenda. Ofrenda que vemos que era mucho mejor que la de Caín. Pero ¿por qué era mejor que la de Caín? Si la escritura dice que Caín llevó una ofrenda a Dios, dice
Y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y se supone que ellos tenían el conocimiento de Dios. Adán no les había enseñado nada de ofrendas, de diezmos, pero ellos vieron que era bueno y era una manera de acercarse a Dios. Entonces, a Caín, y inclusive, mira, a Caín le nació primero el llevar una ofrenda para Jehová, y luego después Abel. Pero la intención de Abel, no meramente que tú trabajes y te esfuerces para darle a Dios, sino que Abel seleccionó lo mejor que le habían dado sus animalitos, su ganado, las mejores crías, lo más engordado. Esa fue la diferencia. Nosotros podemos, y a veces decimos, no, es que Dios me ha bendecido con este trabajo, tengo muy buen trabajo, pero la ofrenda no refleja el buen trabajo que Dios te dio. La ofrenda no refleja el fruto de tu trabajo que Dios te puso ahí. Esa fue la diferencia, de que Abel procuró escoger lo mejor. ¿Qué más daba? Si Dios no pedía nada. Dios nunca en ese entonces dijo, aquí me van a traer ofrendas y diezmos. ¿Qué más daba decir? Pues este ya nació, le llevo este animalito, este borreguito, este becerrito, lo que sea, pero no, él se propuso seleccionar lo mejor y lo más engordado para dárselo. Entonces, esa es la diferencia. En la actualidad, y no es para ofender a nadie, sino para reflexionar. En la actualidad se dan ofrendas, voy a dar 20 pesos, 50 pesos. No, hermanos, no es la limosna de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sí puede ir la gente a dar sus limosnas, porque yo iba cuando era católico. Va a pasar el alfolí de las limosnas. Mire, las limosnas para Dios. No, no, no es una limosna la que queremos darle a Dios. Pero hay veces decimos, no, pues, y digo decimos, ¿verdad? Para incluirme yo también. Para que no voy a decir, ay, ¿a poco tú no? ¿Verdad? A veces decimos, pues ya como quiere el hermano, aquel hermano ya dio y aquel y el otro y el otro. Pudiendo dar, si Dios te dio un buen trabajo y si Dios te puso en un buen trabajo, pudiendo dar lo que representa el fruto de ese buen trabajo a Dios, dice, no, le doy 50, 100 pesos. Ya fallamos en la senda de la ofrenda. Y más aún si estamos en contra del diezmo. Ahorita ya hay muchos que están en contra del diezmo. Hay muchos que están en contra del diezmo. Por lo mismo. Porque también hay pastores vividores que han despojado a gente, a muchas iglesias a través de los diezmos. Los han despojado y se han enriquecido y la gente ya está a la defensiva. No, me quiere quitar mi dinero. Y a veces esa es la acción de la gente. No es justo que reaccionen así, pero es la reacción de la gente. ¿Por qué? Porque han engañado a la gente a través de cómo se pide el dinero para la casa de Dios, que a veces termina en la casa de los predicadores, de los pastores, en las cuentas de bancos de esos hombres que ostentan grandes ministerios. Pero cuando nosotros verdaderamente digamos, Dios me dio un buen trabajo, importándote lo que el otro hermano da, o a dónde va a ir a parar si el pastor se los gasta mal, que eso sea tu principio espiritual, darle a Dios en proporción
de lo que Dios te ha bendecido con tu trabajo. Esa es la realidad, esa es la senda de Abel. Pero también vemos la senda de Enoc, vemos la senda de Enoc. Nosotros sabemos que ha sido muy, muy atacado y menospreciado el libro de Enoc. Y no voy a citar parte del libro de Enoc, pero sí lo voy a citar aquí en la Biblia, porque tenemos que apoyarnos en la Biblia para que sea creíble. Dice la Escritura, y de Enoc nada más dice de quién venía, quién era su padre, quién era su abuelo, toda la genealogía desde Adán, el séptimo desde Adán, y luego Enoc engendra también un hijo y vivió 365 días, 365 años. Vivió 365 años y dice que Dios le llevó y ya no hay más registros. Pero ¿por qué le llevó? Decíamos antes, ¿se lo llevó por chulo o por qué se lo llevó? No hay registros bíblicamente de por qué se lo llevó, pero sí nos arroja bastante luz. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos, aquí vamos a ver, porque todos tenían fe para acercarse a Dios. Abel, inclusive Caín tenía fe, pero sus acciones lo reprobaron. Pero desde Abel, todos, porque aquí lo cita, que yo creo que, que fue el apóstol Pablo, porque al último se despide en esta carta a los Hebreos como se despedía el apóstol Pablo en casi todas sus cartas. Entonces, fíjese lo que dice, todos tenían fe aquí, todos los que se acercaron a Dios. Entonces la fe es imprescindible para acercarse a Dios. Pero la senda es una actitud diferente. Dice en el verso 5 del capítulo 11 de Hebreos, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Lo buscaron y nadie, pues ¿dónde? Y las sendas antiguas, fíjese lo que leíamos hace rato, la traducción hebrea, que es un punto de desaparición, tiempo fuera de la mente, es decir, la eternidad. A Enoc lo desaparecieron. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero mire por qué lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, la senda de Enoc es la senda del testimonio. La senda de Enoc es la senda del testimonio. Y cómo adolece la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros tiempos por malos testimonios. Malos testimonios. Y no nos cansamos. Bueno, sí nos cansamos, pero ¿qué más hacemos? De ver y oír que ya fulanito hizo algo, que este hermano se transió a fulano de tal, a otro hermano, desgraciadamente. Ya se lo transió con dinero, mal testimonio. Que este hermano cayó en fornicación, es mal testimonio. Que este hermano cayó en adulterio, es mal testimonio. Que este hermano, no hombre, y lo digo porque yo eso sí lo he oído, no hombre, es más mentiroso que el diablo, y eso es mal testimonio. Entonces la senda de Enoc es la senda del testimonio. Inclusive en Apocalipsis, los que estaban esperando ser levantados, dice que
por el testimonio de ellos y del Señor Jesucristo. Entonces tiene un gran peso el testimonio en la vida cristiana. No podemos ir por la vida diciendo ser cristianos y defraudando a la gente y teniendo mal testimonio y diciendo, pues es que me equivoqué o se me salió, como a una persona que decía, es que se me salió esa maldición. Y le decía, no, lo que pasa es que ya la traía rebosando, ya para salir, no es que se te haya salido. Mire, puros malos testimonios. Cristianos hablando con doble sentido y diciendo, no, pues esos son los cristianos. ¿Para qué voy ahí? Yo acá estoy bien. Por el mal testimonio, muchos han dejado de ir a la iglesia. Muchos se han salido de iglesias. Que han de decir, no, pues a mí me van a hacer lo mismo. Y más, muchas veces los malos testimonios vienen de personas que tienen cargo en la iglesia por la facilidad de llegar a los congregantes o a los hermanos que se congregan en las iglesias mismas. Como transearlos, como engañarlos, como caer, ya le digo, en adulterio, en fornicación. Y no termina de pasar eso. Pero nosotros tenemos que pararnos en la senda de Enoc, del buen testimonio. Dice que se dio testimonio, ¿verdad? Fue traspuesto porque se dio testimonio de Enoc. ¿Y quién dio testimonio? El mismo Dios. Porque ¿a quién le iba a decir Enoc? No fue como Elías con Eliseo. Si tú ves, cuando yo me vaya, vas a recibir una doble unción. Lo que tú estás pidiendo, solamente si me ves que yo me vaya. ¿Quién iba a dar testimonio de que no era un hombre íntegro delante de Dios? Dios mismo. Porque al no encontrarlo, al no verlo más y saber, no lo encontraron muerto o destrozado por algún animal en el desierto donde se movían, la gente empezó a buscarlo. Empezaron a ir hasta donde se iba Enoc a buscar a Dios, porque él se apartaba a buscar a Dios. Y entonces empezaron a preguntarse, pues, ¿qué pasó con Enoc? Y yo no sé Dios a qué profeta le diría, me he llevado a Enoc porque él es íntegro y perfecto delante de mí. El testimonio era directamente de Dios. ¿Y quién puede refutar eso? Si Dios da testimonio o el Espíritu Santo da testimonio de ti y de tu comportamiento, ¿quién lo puede refutar? Aunque te levanten injurias, aunque te levanten mentiras, aunque hablen mal de ti, aunque de frente te vean y te saluden y te den un beso y te abracen y por detrás te ruñen, si el Espíritu Santo le da a esa persona testimonio de tu comportamiento, ¿quién lo va a refutar? La gente va a decir, no, yo conozco a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, que él es así. Lo que me está diciendo son mentiras. Entonces, cuando Dios da testimonio de tu comportamiento, nadie lo puede refutar. Entonces, ¿qué nos preocupa? Como decíamos antes en la tradición, que digan misa. Nosotros lo que tenemos que seguir adelante buscando a Dios, que dé testimonio el Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos hombres cabales, mujeres cabales, que nuestro comportamiento delante de Dios no se negocia con nada. Para eso estamos escudriñando la palabra de Dios. Porque al rato van a decir, no, es que Él habla. Ahora sí me voy a poner a mí. Él habla
de la palabra, pero no, hombre, es así y así y así y así, así. Y yo varias veces lo he dicho, sin ninguna arrogancia. Los que me conocen, investiguen mi vida, aquí donde yo vivo, en las iglesias que he apoyado, investiguen mi vida, pregunten los que me conocen. Y me he atrevido a decir, no hay ninguno que levante un dedo y que diga, no, tú me hiciste esto a mí. Tú pecaste contra mí en esto. Claro, yo tengo mi carácter, hermanos, yo también me enojo, soy de carne y hueso, pero he procurado, como decimos, morderme la lengua para no ofender a nadie. Entonces, eso es lo que da veracidad a nuestra vida cristiana, nuestro testimonio. ¿De qué me serviría a mí estar compartiendo la palabra y ser un mentiroso, ser un tranza, ser un pecador en el área sexual, ser un pecador en las finanzas, transeando aquí y allá? ¿De qué me serviría a mí si ya dijeran, hambre, andaba con aquella señora, para qué se hace? Y hasta por eso uno se gana esos motes, hambre, hijo del diablo mentiroso. Porque decimos una cosa y hacemos otra. Pero Enoc, Dios mismo dio testimonio de que era un hombre perfecto delante de Dios. Así es de que si nuestro testimonio es correcto delante, porque aquí es delante de la gente, porque también dice la palabra en la carta de Juan, pues si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? ¿Cómo podemos decir que amamos al que vemos si nos lo transeamos, pecamos contra él, contra su familia, contra sus finanzas, contra todo, su integridad? ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios, que no lo vemos y al que vemos le hacemos mal? Es imposible, la palabra de Dios no se equivoca de ninguna manera. Por eso el testimonio es importantísimo. Es importantísimo el testimonio de nosotros. Y por esa causa, dice el apóstol Pablo, cuando está en la carta a los Romanos en el capítulo 2, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado, porque ustedes se dicen que son conocedores de la ley y dicen que no deben de haber sacrilegios y que no roben, y ustedes son los primeros que hacen eso. Entonces, por el mal testimonio, el nombre de nuestro Señor Jesucristo puede ser vituperado o puede ser blasfemado. Así es de que la segunda senda es la senda de Enoc, la senda del testimonio. Y otra senda más, la senda de Abraham. Abraham es el padre de la fe, pero esa no es la senda, porque Abel tenía fe. Lo acabamos de ver ahorita en Hebreo. Abel tenía fe, Noé tenía fe cuando hizo el arca, Enoc tenía fe cuando buscaba a Dios, todos tenían fe, pero hay algo distintivo que los hace que se pongan como ejemplo estos personajes de la Biblia. La senda de Abraham es la senda de la obediencia. Y vemos que cuando Dios le habla a Abraham, que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, él obedeció. No le puso peros ni le dijo, pues ¿a dónde voy a ir? Oye, ¿y lo que tengo, cómo me lo llevo? No hay mudanzas. ¿Qué hago? Él obedeció. Cuando después de que pasaron 25 años de la promesa, dice que casi era de 100 años Abraham cuando nació Isaac. Y pasando los años, cuando era un joven Isaac, le dice Dios, sacrifícame a tu hijo. Y él obedeció. Dijo sí. Y dice aquí mismo en el libro de Hebreos que Abraham dijo, lo voy a sacrificar, inmediatamente me lo va a resucitar el eterno, el gran yo soy.
pero por lo pronto yo voy a obedecer, porque esa era la fe que tenían. Pero la fe mezclada con la obediencia, estos hombres alcanzaron un grado espiritual muy alto. Ahorita yo creo que difícilmente, si nos dijeran sacrifica a tu hijo, el único que tienes, o sacrifica a tu hija, la única que tienes, vamos a decir, no hombre, te reprendo, diablo, ya, ¿cómo me voy a volver en un asesino, en un homicida? Pero Abraham obedeció fielmente, creyendo que el que lo hablaba tenía el poder para, acabando de sacrificarlo, lo resucitara. Por eso dice, vamos el muchacho y yo, adoraremos a Jehová y volveremos. Pero aquí en Hebreos dice que él sabía que si lo sacrificaba, Dios lo resucitaría. Que Dios te está pidiendo que veas como una pérdida y digas, no, es que eso es imposible, ¿cómo Dios me va a pedir esto? Tanto que me ha costado, tanto que he trabajado, tanto que he batallado para tenerlo. No, se me hace que el diablo, que el Señor te reprenda. A veces cuestionamos todo lo que Dios nos pide, menos lo que Dios nos da y lo que Dios no nos da también, que viene de otra parte. Hay veces que el enemigo le da al cristiano también. Y como el cristiano no pregunta de dónde viene lo que le dan, siendo bueno, pero cuando ya le cuando ya viene la propuesta de que des algo que aparentemente te afecta, es cuando empezamos a poner una bola de trabas, empezamos a poner una bola de preguntas y cuestionamientos a Dios. ¿Y por qué me haces esto a mí? Yo he sido fiel en la iglesia. Abraham fue más de 30 años fiel a Dios. Dice que era de 75 años Abraham cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. A la edad de casi 100 años nace Isaac, 25 años viviendo en la fidelidad. Y luego ya cuando Isaac era un joven, quizá algunos 14, 15 años, 25 y 15, 40 años, fiel a Dios, y no cuestionó lo que Dios le pidió. Esa es la senda de la obediencia. Que hay muchas voces ahorita, claro, sí. Yo no digo que nos vayamos ciegamente cuando viene alguien supuestamente de parte de Dios que te dice, así me dice el Señor, me dijo que me diera las llaves de tu coche y el Señor te va a dar uno mejor. Y Dios no te lo ha revelado a ti. A Abraham le dijeron, dame tu hijo, el único que tú tienes, por el que esperaste tantos años, dámelo. Claro que debemos de cuestionar cuando vienen esos apóstoles, esos profetas, porque se ha sabido casas, han despojado de casas, dame las escrituras de tu casa. Me dice el Señor que Él te va a dar una casa mejor y los despojan. En eso es muy dudoso. Sí, hay que tener una prudencia, pero cuando Dios nos habla directamente a nosotros, ahí es cuando debemos de poner el sentido espiritual de nuestro oído. Entonces, la senda de Abraham es la senda de la obediencia. La senda de la obediencia, que es muy, muy difícil obedecer a Dios. Humanamente lo digo, es difícil obedecer a Dios. Y menos si hay luchas y pruebas por todos lados. Pero se puede. Mire, Abraham andaba en el desierto, nosotros tenemos casa estable. Dice que Abraham anduvo como peregrino y extranjero también en el desierto, esperando aquella ciudad, la ciudad celestial. Por eso no establecieron casas, prefirieron vivir como nómadas que estancarse en un lugar. Por eso dice el Señor, el que persevere hasta el final. ¿Cómo? Caminando. Abraham se movía de un lado para otro, nunca estableció su pie y tenía
la gran cantidad de dinero para comprar tierras. Pero como Dios le había hablado de la ciudad, él prefirió no hacer bienes y propiedad. Ahorita todos necesitamos una casa que nos proporciona la ley laboral por medio de la... Y qué bueno. En la actualidad no podemos andar como nómadas, no estoy diciendo eso. Pero en aquel entonces, esos hombres preferían andar como nómadas teniendo grandes riquezas para establecerse, porque le habían creído a Dios, o al menos a Abraham. Ya después vemos cuando conquistan Canaán y Dios les reparte las tierras para que establecieran su pie. Pero fue cuando ya el propósito de Dios cambió con Israel. Pero esa senda de la obediencia, si tú no quieres dar tu ofrenda correspondiente al trabajo que Dios te ha dado, no estás en la senda de la obediencia. No estás en la senda de la obediencia, ni estás en la senda de la ofrenda. Y si todavía andas mal en tu vida secular, no estás en la senda del buen testimonio. Estamos a veces fallando por todos lados. Y creemos que andamos bien, por eso dice Salomón, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte. Porque nosotros ya evaluamos lo que estamos haciendo y ya nos pusimos en un estatus y decimos, estoy bien, yo estoy bien, aunque mi ofrenda no sea acorde a lo que yo gano. Aunque de repente, no, pues yo también soy humano, yo también fallo, pero lastimaste a alguien de la iglesia. Y aunque hubieras lastimado a alguien del mundo, eso no son inferiores a nosotros, no nos da derecho a ofenderlos ni lastimarlos arteramente o con las tres agravantes de la ley. No nos da derecho a que desobedezcamos a Dios cuando ya evaluamos nuestra vida. Y la siguiente senda, la senda de Moisés, dice la escritura que Moisés era el hombre más manso y humilde de la faz de la tierra. Pero eso, ¿quién lo dijo también? Lo dijo Dios. Mira Moisés, él es el hombre más manso y humilde sobre la faz de la tierra. Tuvo sus errores porque la ley ya estaba injertada en su vida, que cuando bajó del Sinaí, en un desplante de ira por lo que estaba haciendo el pueblo, azotó las tablas de la ley porque la ley ya estaba en su corazón. Por eso la escritura nos dice que la ley mata, pero el espíritu da vida. Y ese día dijo, ¿quién está por Jehová? Todos los levitas se hicieron al lado de él. Y por su boca dijo, entren a las tiendas donde están pecando estos descarriados y mátenlos todos porque están pecando. Dice que ese día, no recuerdo la cantidad, pero fue una gran cantidad. Murieron 20 o 23,000 hombres, imagínense nada más. Pero Dios dice, el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Pero por qué dice eso Jehová? Si tenía sus arranques Moisés, golpeó la peña 2 veces. La primera vez sí le habló cuando se quejaron en mar. Le habló y tocó la peña y salió agua. Pero cuando se volvieron a amargar el pueblo, le dijeron, si nos sacaste de Egipto para morirnos de sed aquí en el desierto. Y Moisés traspasó la queja a Jehová y le dice, háblale a la peña y de ahí saldrá agua. Pero yo creo que era tal la desesperación de Moisés que dice que 2 veces golpeó la peña y salió agua de la peña y todos se saciaron. Pero eso le costó entrar a la tierra prometida. O sea que aún con la ley puede ser la gente mansa,
aunque tenga a veces sus desplantes. Pero entonces, ¿por qué Moisés era manso? Porque Dios le había propuesto cuando, cuando estaba arriba, que le dijo, baja porque tu pueblo ya se desenfrenó. Y Moisés no lo quería creer, dijo, pero ¿cómo? Pues si apenas van 40 días. Y Dios le dijo, baja. Y le dice Jehová, es más, déjame matarlos y yo te daré un pueblo mejor. ¿Qué dice Moisés? Que le dijo, no, no hagas eso. Bórrame a mí del libro de la vida. Mire, eso lo catapultó como el hombre más manso. Si él hubiera dicho, está bien, son unos descarriados. Salieron de Egipto más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínese, hubieran muerto a lo mejor más de 2 millones de personas. Pero Moisés dijo, no, ráeme de tu libro de la vida, pero no hagas tal cosa. El hombre más manso y humilde. Entonces la senda esta es la senda de la mansedumbre. Y el mismo Señor Jesucristo lo dice, sean mansos y humildes como yo soy, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la senda de la mansedumbre puede ser difícil. Mire, y más si nos están atacando directamente, o si nos están ofendiendo directamente, como hay veces que decíamos o decían algunos hermanos, 5 minutos que me bajara de la cruz y te ponía en tu lugar. Pero no, la senda de la mansedumbre, cualquier senda es difícil, pero ahí solamente la puede transitar una persona. Tú y tu necesidad de buscar a Dios. Esa es la senda donde solamente cabe una persona, no caben dos ni tres, nadie va a la par contigo. Podrán ir detrás de ti, como decía al principio, o podemos ir detrás de alguien que va delante de nosotros. Pero la senda es solamente para transitarla una persona, y eso nos lleva al punto de la desaparición de la tierra, que ya viene el Señor Jesucristo. Pronto viene el rapto de la iglesia. Ojalá y nos encuentre en las sendas antiguas. Es difícil porque es difícil dar dinero cuando hay necesidades y tribulaciones. Pero todos estos hombres le creyeron a Dios. La fe la tenemos, pero a lo mejor está lastimada nuestra fe. Pero parémonos en la senda, que sea la senda de justicia. Esa ofrenda que no dice, sí, ¿qué voy a hacer mañana? Dice que la anciana dio 2 blancas y que todos los demás, los fariseos, todos los que daban, hasta tocaban trompetas y echaban la ofrenda en el alfolí. Y el Señor les pregunta, ¿quién creen ustedes que dio más? Como diciéndole al Señor, Señor, pues no estamos tontos, no estamos mensos. Pues si la viejita solamente está echando 2 monedas y los demás echan cantidades grandes que hasta hacen sonar trompetas. Y como sabían que el Señor siempre salía con una enseñanza nueva, prefirieron no decir nada. Y el Señor les dijo, la viuda dio más que todos ellos, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero ella era el único que tenía para su sustento y lo dio. Hay veces que podemos pensar, es que no tengo más, es todo lo que traigo. Pero si empezamos a pararnos en las sendas antiguas, Dios va a empezar, mire, a hablar por nosotros. Ya para cuando menos acordemos, vamos a ser personas maduras. No digo intocables, se me iba a salir decir, vamos a ver, porque no somos intocables, vamos a ser personas maduras. Pero los problemas y situaciones que nos pueden tocar y desviar, esas las vamos a poder sobrellevar como los grandes siervos de Dios.
Así es de que busquemos, propongámonos buscar las sendas antiguas. Como digo, es difícil, cuando la economía es difícil dar más de lo que tenemos, a nuestro parecer. Cuando nos hemos acostumbrado a fallarle a la gente, es difícil empezar a dar buen testimonio, pero se puede hacer. Cuando nos hemos acostumbrado a obedecer a Dios cuando nos conviene, es difícil obedecer a Dios en todo, pero se puede hacer. Y cuando queremos ser mansos, y más si venimos de un mundo violento, es difícil ser manso, pero en Dios se puede hacer. Así es de que animémonos y esforcémonos por buscar las sendas antiguas. Esas sendas antiguas que van a alterar nuestra vida espiritual. Ya cuando menos nos demos cuenta, no nos va a afectar nuestro alrededor, porque nos vamos a meter en el tiempo, pero fuera de la mente. Ya el curso de esta vida ya no nos va a afectar. A veces estamos pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo le voy a hacer mañana? Y el mismo Señor Jesucristo dice, no tengan más afán del día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Entonces, cuando nuestra senda está o estamos parados en la senda que nos lleva a la eternidad, el tiempo ya no nos afecta. Así de que animémonos, hermanos, en esta hora, esperando que la palabra de Dios traiga a nuestra mente, a nuestro corazón, la enseñanza correcta. Hay muchas cosas quizá por corregir, hay pocas cosas por corregir, solamente nosotros lo sabemos. Y el Espíritu Santo nos dice a nosotros qué cosas son las que tenemos que corregir. Así es de que yo les animo, hermanos, en esta hora, que busquemos, hagamos un alto en nuestro camino. ¿De qué nos sirve ir apresurados y deprisa si vamos caminando mal? Hagamos un alto en el camino y busquemos las sendas antiguas. Y entonces nuestra vida espiritual va a cambiar y nuestra vida secular también. Porque si antes me enojaba porque decían algo de mí con ganas de agarrarlo del gogote, como decíamos, hoy vamos a decir, esa persona habla de mí porque está amargado por algo. Si no le hiciste nada a nadie, el que habla mal de ti es porque está amargado por algo. Algo que ve en ti correcto, porque no tendría forma de hablar mal de ti. Entonces, busquemos esas sendas y hagamos las cosas correctamente. Es más, la senda nos va a llevar solos, metidos en el tiempo de Dios, viendo si obedecemos a Dios, viendo si somos mansos, viendo si verdaderamente le servimos a Dios. Así es de que, hermanos, que en esta noche el Señor les bendiga, que esta palabra, si usted piensa que le puede servir a alguien, compártala, comparta la palabra. Y como ya le digo, en cualquier oportunidad, ya varias veces lo he dicho, que el Señor me permita hablar del diezmo, usted va a escuchar lo que nunca han dicho del diezmo. En estos 30 y tantos años, 30 años, 33 años de vida evangélica o de vida en el camino del Señor Jesucristo, nunca he oído este concepto del diezmo. Pero eso es estudiando la palabra de Dios. Así es de que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde y ore por este ministerio, Espíritu Santo y Fuego, que nos esforzamos por compartirle una palabra no adulterada, como dice el apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga en esta noche.